una reunión, tenemos que cortar. Así que si alguien quiere empezar con preguntas, vamos a tratar de hacer las dudas que tengan más generales y empezamos. ¿Quién rompe el libro? ¿Tenemos un escritor? Sí. Está mirando el cielo. Para no olvidar. El cielo. Un examen en el ¿Qué consultas tienen para que podamos? ¿Qué cuestiones quieren que veamos? No me digan, profe, de OFE, no, no les voy a dar una clase. Preguntas puntuales del material de lo que ustedes están avanzando en el estudio. A esta altura ya tiene que ser así, ¿sí? Ustedes tienen el examen en pocos días, entonces ya tienen que traer dudas de lo que están estudiando. ¿Está todo bárbaro? No. A ver. ¿Sí? ¿Tenés alguna pregunta? Seguro. Está bueno eso, porque cuando uno les pregunta, ¿entendieron? Dicen sí, yo tiemblo, no entendieron nada, pero porque a ustedes les resultan temas nuevos, difíciles de abordar, entonces que me digan, entendí todo, hay algo que no está bien. A ver, sí. ¿Cómo? Ahora sí es inscribirse como regular. ¿Ah, sí? Ah, sí. Yo intenté y ahora sí me dejó como regular. Bueno, Mejor. intenten entonces. Como libre y no me dejó porque Bueno, entonces intenten primero como Sí, regular y si no si pueden, no pueden, prueben como como libre. libres no hay problema. Y si no, esperen a febrero. Les vuelvo a decir, para mí el problema es una cuestión de que cuenta el ciclo lectivo hasta tal punto y dice, bueno, recién ahí están en condiciones de regular. Bueno, Sí, la invocamos. sí. Hoy invoqué un par de cosas. La brujería me está viniendo de Se acordaron que eran regulares. Bueno, ¿qué preguntas tienen? A ver, arranque alguno así rompemos el hielo. ¿Estudian siempre el celular? Nada, ¿nos vamos? ¿No trajeron preguntas? Siempre que vayan cuando van a otra consulta en otras materias, ¿qué hacen? ¿Han ido a consulta por otros exámenes? ¿Y qué han hecho? ¿Cómo es la consulta? ¿En qué consiste? ¡Ay, chicos! Mientras se van pensando un poco. ¿Qué hacen en las consultas en las otras materias? ¿Llevan ustedes un ejercicio? Entonces ustedes llevan la duda. ¿Sí? De lo que fueron estudiando hasta ahora. O vinieron para ver qué preguntaban nosotros y nadie tiene preguntas con otra cosa. En el último tema uno que vimos en práctica, en clase Moreno, entre la explotación y la dominación. Y la explotación y la dominación. Siempre la persona que va a tener dominación es la persona que tenga como 15 más tierra y otras altas. No, a ver, hay una diferencia conceptual que es importante que la tengan en cuenta. No me acuerdo bien de dónde salía ese tema. Tenés razón. La explotación refiere a la dimensión económica. Y la dominación, recuerden a refiere a la dimensión política. Entonces, cuando uno analiza estructura de clases, no puede analizar una sola. Porque no hay manera, y esto es una disociación muy fuerte y un error epistemológico muy grave, pensar que la economía funciona solo por la economía y que en el mercado o en las leyes económicas no incide la política. Todo el tiempo, economía y política están juntas, son indisociables. ¿Sí? Porque son actores económicos, o sea, la economía, ¿por qué se mueve? Por actores. Y los actores económicos siempre operan en contextos de relaciones.
Y si operan en contexto de relación o llevando adelante prácticas relacionales, necesariamente ponen en juego relaciones de poder. O sea, ustedes acá plantearían que hay una relación de poder. ¿Sienten que hay una relación de poder? ¿En qué? Me hace que sí. ¿En qué? O sea, entre usted, que es la profesora, y nosotros que somos los alumnos. Hay una diferencia de roles, hay una dominación legítima, porque la institución marca que la relación de poder en este contexto se debe regular de esa manera, porque la dominación no es un término intrínsecamente negativo en realidad, tiene que ver con la administración o la gestión del poder. Entonces, en toda institución, los actores que cumplen roles tienen en esos roles posiciones de poder. Poder respecto a lo que la institución impone y también poder respecto a los límites del juego que tiene cada actor. Si quieren, desde Bourdieu. Desde Bourdieu, poner en juego el capital es una decisión de la gente respecto a cómo va a operar en los capitales disponibles, pero además en las reglas del juego del poder. ¿Qué pone en juego y qué no pone en juego? Entonces, cuando piensen esto, eviten, porque solemos disociar y nos pierden mucho en la discusión, chicos. Muchas de las discusiones que tenemos respecto a la economía siempre salen sesgadas porque no acompaña la lectura de la política entendida como otra dimensión que tiene que ver con respecto a qué los actores pueden hacer. Entonces, la diferencia entre explotación y dominación en la estructura de clases tiene que ver con que el término explotación refiere a la dimensión económica de las relaciones sociales y de la estructura de clases, y el término dominación refiere a la aceptación legítima de la desigualdad. ¿Por qué aceptamos que hay ricos y pobres? ¿Por qué aceptamos que hay gente que es más rica que nosotros? Porque no me van a decir que nosotros somos los más ricos. ¿Por qué? No, pero ¿por qué lo aceptamos? Porque hay una sociedad que define que la desigualdad marca mérito. Por ejemplo. Entonces, yo tengo menos porque soy menos que el otro que tiene Porque más. somos avaros nosotros. Bueno, claro. no empecemos más. No, bueno, tiene que ver con ciertas lecturas que se legitiman también a nivel de la sociedad, es decir, De acuerdo. o no lo hemos escuchado nunca, digamos, que los pobres son pobres porque no quieren trabajar. ¿Sí? Y puede quizás pasar. no solo tan es así, que en general, hasta los que los discutimos desde el punto de vista crítico, es decir, de que eso no es un argumento, tendemos a comportarnos de esa forma, ¿sí? Y a manifestar reacciones discriminatorias y excluyentes de gente porque está en un estado socioeconómico distinto al nuestro. ¿Sí? O sea, acá hay una cuestión, si quieren, de Bourdieu. Bourdieu tiene yo se comento siempre cuando los días teóricos, tiene un libro que es un clásico, que se llama La distinción. Y Bourdieu justamente lo que plantea, que es interesantísimo el libro, es cómo todo el tiempo nosotros establecemos sistemas de clasificación sobre los otros para poder relacionarnos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo puedo tener este diálogo con ustedes que no nos conocemos? Porque yo a ella le veo cara familiar, hay varios que le veo cara familiar de los teóricos, pero yo no me acuerdo cómo se llama, ni sé cómo se llama. ¿Por qué yo puedo sostener este diálogo libre? Porque hay una cantidad de construcciones sociales con las cuales yo tengo herramientas para poder establecer relaciones incluso anónimas. No sé si se entiende. Es mágico, parece mágico esto, pero es una construcción institucional, es una construcción de las reglas del juego, de la dominación y de las relaciones. El solo hecho de que nosotros estemos acá, a ustedes les da una significación. Ahora nos vemos después del cuatrimestre, pero el primer día también nos otorgan la misma autoridad que ahora. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acá y ustedes están ahí. Y porque en esta sociedad, esta estructuración del aprendizaje tiene que ver con esto. Otras sociedades no se estructuraban así. Y esto es lo que ustedes tienen que tener en claro. No todas las sociedades han estructurado la dominación sobre la misma base. Entonces, la relación didáctica, pedagógica que nosotros establecemos en un aula, el espacio áulico es un espacio que surge en la modernidad, no es un espacio previo. ¿A ustedes se lo preguntan? No, lo ejercen. ¿Y por qué lo ejercen? Porque la institución así lo indica. Y nadie se lo cuestiona y parece que es natural.
lo normalizamos, lo naturalizamos, lo consideramos natural. Por eso, una de las principales herramientas de la dominación es la naturalización de ciertas prácticas. Ahora hay en los medios una discusión muy fuerte que es el famoso cambio cultural de la Argentina. De eso se trata, de cambiar el sentido común. ¿Por qué? Porque es el sentido común lo que nos hace evidente. Es evidente que ustedes vienen y a ninguno se le va a ocurrir subirse acá. Pero no se les va a ocurrir. ¿Se ve? Bueno, todo eso es construcción social. Que lo tomamos como natural, desde el sentido común, pero que no lo es. Y esto tiene que ver con las relaciones de explotación, que tienen que ver con cómo se establece la división de recursos, pero también con la dominación, que tiene que ver con cómo aceptamos esa división de recursos. Porque lo aceptamos. O sea, qué bárbaro, hay gente que gana en su empresa más que el Producto Bruto de muchos países. Entonces, ¿cómo? O sea, yo digo, ¿cómo? Y hay gente que dice, qué bárbaro. O sea, a mí me parece una barbaridad eso. Pero hay otro que dice, no, mira qué bárbaro, qué talento que tiene la capacidad de generar esa cantidad de acumulación de riquezas, y los demás no lo conocen. Bueno, son criterios, pero desde el sentido común hay una aceptación, una asignación objetiva de recursos, y hay una aceptación en base a reglas de dominación que tienen que ver con la definición weberiana. Por eso es interesante Miliband, porque Miliband conjuga las dos dimensiones. ¿Está ahora? Explotación y dominación. Bien. Vas a ver que cuando veas Miliband te va a quedar mucho más claro ahora el sistema de clasificación de clases. Sí, no, pero vas a ver que desde ahí, por la parte de Miliband es claro. Una aclaración que les voy a hacer. Hubo un tema de desfasaje de temas este año. Nosotros podemos tomar cualquier tema, ¿no? Hasta el último que se dé en el programa. Porque a veces, por no perjudicarlos, no tomamos la última parte. Porque por ahí no la vieron lo suficiente en práctico. Ustedes tienen que rendir todo el material y todas las unidades y tienen que prepararse para rendir cualquiera de los temas que aparecen como obligatorios en el aula virtual. ¿Sí? Cualquiera puede ser tomado. Porque, ¿qué es lo que pasa siempre cuando se estudia? Uno le pone, empiezan por el principio y no llegan al final. Entonces, les digo, no vayan a dejar las últimas unidades. Prepárenlas también. ¿Sí? ¿Qué más? Y estamos a una semana. Sí. ¿Tienen que rendir otras materias? Bueno. ¿Alguno ya vino a rendir que no sea de este año? ¿Todos son de este año? Son todos nuevitos. Buenísimo. Recuerden que si no están seguros, es preferible que no vengan. Puede haber dos alternativas y dependen de la cabeza del profe Garcés ese día. O pone 4 preguntas y le eligen 3 pero no se van, o pone 3 y se pueden retirar. Y nosotros lo sabemos. Para explicarles que eso que se pueden retirar. No, a veces hay una cuestión que ya se las he visto como 800 millones de veces, las repito ahora, se puede volver a repetir millones si vienen al examen, lo que vengas, que tiene que ver con tratar de cuidar el promedio de la carrera. Eso es cómo se cuida el promedio de la carrera. Bueno, primero tratando de sacar buenas notas, si puede sacar 10 en toda la materia, mucho mejor. Eso es bastante difícil que ocurra, pero sí lo que hay que tratar es de que no sacar un 2, digamos, es decir, no tener aplazos en las materias, porque además el aplazo significa que en una materia la tuvieron que repetir más de una vez. Eso ya de por sí deteriora el promedio, ¿sí? Deteriora el promedio. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar la cantidad de veces que hemos vendido. Entonces, a los fines de cuidar el promedio, en algunas oportunidades nosotros vienen ustedes acá a rendir, yo les escribo una serie de preguntas y les digo, ya, léanlas. Si piensan que no las van a contestar, váyanse y quedan ausentes, porque es preferible eso a bajar el promedio. ¿Sí? Entonces a veces les damos esa oportunidad, pero no es una regla de que eso siempre suceda, porque a veces sí, a veces no. ¿Sí? Normalmente intentamos que los esenciales, que es lo que nosotros queremos que todos aprueben, no que no aprueben. Me parece que también tenemos que tener la rigurosidad suficiente para
no aprobar un examen que no está en condiciones de aprobar. Cuando les digo esto, que eventualmente les damos la oportunidad de retirarse, es justamente para decirle, prefiero que queden ausentes y para ustedes es mejor quedar ausentes que arriesgarse a tener un 2, un 3, digamos, una nota de desaprobación. ¿Sí? De ahora en adelante, ustedes ya toda nota que saquen les queda en su certificado analítico Claro. de esta materia. ¿Se Sí. entiende eso? O sea, hasta ahora, por ejemplo, si hubiera gente de economía política, bueno, por ahí le formaban, recuperan, eso. De ahora en adelante, como ya terminó la cursada, toda nota que ustedes saquen de la materia les queda volcada en el análisis. Claro, sí. Para el resto de la historia profesional. Entonces, tengan cuidado con eso, con nuestra materia y con todas las materias. Porque cada nota que sale ahora se vuelca a acta. Y cada nota de acta va a parar al certificado analítico final y a la libreta, porque se bloquea la libreta. Se carga en el SIU y queda cargado. Entonces, cuando ustedes saquen el histórico, les va a salir los reprobados también. Sí, siempre sale. Y eso les baja promedio. Ustedes van a tener un promedio con aplazos y sin aplazos. Entonces, nosotros más de una vez, depende de los temas, depende de un montón de cuestiones, se decide o bien darles los temas y que ustedes puedan ver y retirarse, o bien plantear la elección de un tema. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que contestar bien las 3 o 4 preguntas que se les plantean. Si dejan una sin contestar o está muy insuficiente, no aprueban, porque no han tenido evaluaciones previas formales. Entonces, esa es una decisión que nosotros tenemos tomada. Lo primero que hacemos es ver que estén todas las preguntas exigidas contestadas. El que no lo tiene directamente, prácticamente ni se lee el examen, porque ya se sabe que lo puede. Sí. ¿Sí? Así que eso tenganlo en cuenta y piénsenlo bien. Sí, pues la única forma de recuperar un promedio perdido es que vayan a estudiar otra carrera, en otro lado. Sí, o que... No hay otra. Pero digamos, no se tiren a la pileta porque en un parcial puede ser, que se tira a la pileta, bueno, tengo el recuperatorio, después tengo total. Pero ya, una vez que terminaron la cursada y que tienen que empezar, ustedes tengan esta señal, cuando tienen que empezar a inscribirse en el SIU, todo lo que se vuelca en el SIU les queda a ustedes definitivo. Cuando tienen ausentes, creo que sigue así, porque no todas las facultades tienen la misma normativa, con 3 ausentes consecutivos tienen una sanción administrativa. ¿Qué significa? Que en la cuarta fecha no se pueden inscribir. Sí, con pero 2, se pueden inscribir después. Con 2. O con 2. Con 2. Averiguan cómo Pero es eso. no sé. Pero se pueden quedar ausentes. Se anotaron, pero no se presentaron. Eso será ausente. A lo sumo pueden tener retraso en el calendario, pero eso después se diluye, no queda registrado en ningún lado. O sea, les perturba la carrera, pero no les queda constancia en su certificado analítico. No les baje promedio, no les baje promedio. Esto el promedio es importantísimo por varios motivos. Uno, si quieren seguir estudiando, por ejemplo, o aspirar a una beca o alguna cosa, si ustedes aspiran a una beca, aunque sea una beca de nuestras pobres becas, por ejemplo, del CIN, que son unas becas de estímulo de investigación que da el Consejo Interuniversitario Nacional, que últimamente no sabemos si se siguen dando, pero sí, son interesantes a tenerlas en cuenta. Ahora, si ustedes pueden anotar, todos tenemos, yo tengo becarios les pongo un ejemplito. de CIN. No, contarles cómo es. La profe también, pero no importa, lo que voy, ya les contás todo el resto. Pero para presentarse a una beca del CIN van a necesitar un promedio superior a 7. Si tienen menos de 7, no les van a leer los papeles. ¿Sí? Por ejemplo, José, José fue becario CIN mío, o de Mariana, no me acuerdo. No. Vamos rotando. Y él con eso hizo una parte importante de su tesis, porque ustedes pueden sacar una que son becas, se llaman a las vocaciones científicas, estímulo a las vocaciones científicas. Esas becas, que no es mucho, pero es, no sé cuánto estarían ahora, porque este año no hubo fondos, se hizo todo el procedimiento, pero no se pagaron. Hasta el año pasado era una platita que se servía para investigar, se podía sostener en la investigación de la tesis. Era un año, y con eso tenían un tutor que hacían un trabajo de tesis, y con eso, o sea, un trabajo de investigación, pero ese trabajo de investigación podía ser su tesis. Era una ayuda, porque si uno tiene que hacer trabajo de campo, salir a ver una empresa, tomarse colectivo porque tiene que hacer un trabajo fuera del lugar donde vive, la beca ayuda a comprar materiales, ayuda a suscribirse a revistas, ayuda a un montón de cosas. Y es un estipendio que se da mes por mes y que ustedes lo usan para trabajar en la investigación, o no, para pagarse colectivo y venir a la facultad, no importa. Después rinden un trabajo final.
una investigación. Bueno, eso es una ayuda muy importante para los que están terminando la carrera, pero para llegar ahí tienen que tener un buen promedio aceptable, no son becas para géneros. Porque hay un montón de becas. No es Digamos, papelera de oro, pero... Claro, hay un montón de aspirantes que han ganado, no sé cuántas becas hubo el año pasado en la universidad, pero más de 200. Estas años las pagaban en una sola vuelta, 100.000 pesos. Sí, no era mucho, pero tampoco es poco. 100.000 pesos. O sea, para un estudiante, 100.000 pesos por mes en este momento. No, pero no eran por mes, Sí. eran por única vez. Bueno. Lo que pasa es que va cambiando en función. Como es un fondo específico, no es salarial, depende del recurso que tenga el cine, era lo que divida. Pero al margen de estos detalles, ¿se entiende la idea? Siempre apuesten a tener mejores notas. Sí, sí. Porque eso ayuda. Después no sale en el cartón ese que ustedes van a colgar en la pared que dice Universidad Nacional de Jujuy, contador público, ¿verdad? Ahí no sale el promedio, pero sale en un papel que se llama certificado analítico, que es el que ustedes les van a pedir cuando tengan que Que es el equivalente a que presentarse. sacaron de la secundaria para entrar acá. Claro, me dijeron que en la secundaria le dieron uno con todas las materias y con las notas. Bueno, en la secundaria no importa el promedio porque nadie les va a preguntar. No, bueno, importa porque por ahí les tocó la medalla de oro, pues en la época nuestra les tocaba la bandera, que tenía el mayor promedio. Ahora la bandera no pasa por el promedio, ¿no? En la época que ustedes van a la escuela, pues en general no tiene en cuenta solamente la cuestión del promedio, sino otros factores que en la época que nosotros estudiábamos no existían como tal, no estaban ponderados, o sea, era nada más el promedio, y el que tenía el más alto promedio era el que llevaba la bandera. Bueno, no importa, en la universidad sí necesitan de tener un promedio más o menos razonable, porque el día que vengan a pedir trabajo, o presenten sus papeles, su currículum para aspirar a un puesto de trabajo, le van a mirar eso. Le van a mirar si ustedes se recibieron de contadores con un promedio de 8 o se recibieron con un promedio de 4. Entonces, ante las dos alternativas, yo voy a mirar con más interés al que tiene el mayor promedio que al que tiene el menor promedio, en la entrevista que le vamos a hacer, supongamos, para... Y después la otra cosa que van a mirar es el tiempo. Claro, también. A mí me toca entrevistar gente y seleccionar personal, y es así. Uno mira, viene alguien de 35 y viene alguien de 25, luego viene con el título. ¿Qué miro? ¿Cuándo empezó y cuándo terminó? Porque lo que a mí me está mostrando es la capacidad de trabajo. Si una persona tarda 10, 12, 14 años en una carrera, no sé cómo para mí puede ser un indicador de cómo se va a desempeñar en la actividad laboral, sus tiempos de trabajo, su organización. Si una persona que hace su carrera en tiempo, tiene muchas instancias de tener mejor no sé con tiempo, por eso se llama carrera, es una palabra muy fastidiosa, pero por eso las carreras se llaman carreras. Porque hay una cantidad de objetivos puestos en función a méritos que tienen que ver con el resultado posterior. ¿Sí? Entonces todos somos buenas personas, pero hay algunas que resultan mejores personas que otras. Gente, ¿alguna duda de contenidos? ¿Alguna pregunta más? Acá la compañera se tiene que llevar un regalo porque rompió con el hielo. Es la que salva Salvó las papas. ¿Qué más? ¿Tienen alguna pregunta puntual del tema? ¿Cómo vienen con las lecturas? ¿Qué vienen leyendo? Mili va más difícil, así que tranquila porque No, a mí me más fácil. es de los más claros. No son de los más claros. Está bien. ¿Nada? ¿Ninguna duda? ¿Qué vinieron? ¿Qué esperaban? ¿En serio? ¿No se No extrañan? extrañan, por eso vinieron todos. Todavía vinieron muchos hoy. Normalmente las clases estas de consulta vienen 4 o 5 personas, nunca vienen así, más de 20 como otros. Cuando rindan, defiéndanse y demuestren lo que saben. No den por supuesto que nosotros sabemos que ustedes saben. Defiéndanse con uñas y dientes. Todo lo que ustedes consideran que va relacionado en el contenido de la pregunta, lo exponen, lo ponen. Sean ordenados al
¿Sí? Piénsenlo 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, organícense. Nosotros no les pedimos orden, no les pedimos que respeten el orden de las preguntas. Empiecen por la que se sientan más cómodos. ¿Sí? Entonces, pero cuando empiecen, ya tengan una idea de cómo van a estructurar la respuesta. Eso dice mucho de la claridad de conocimiento sobre el tema que ustedes tienen. No estudien los resúmenes que están circulando, no me imagino por qué lugares, porque no lo sé. Estudien de sus propios resúmenes y reúnanse el día anterior a sacarse dudas con algún compañero o compañera. Es una excelente manera de aprender. 2 días antes, se juntan, che, tengo duda con esto, explícamelo, esto otro, ¿cómo lo vemos? Esto ninguno de los dos lo sabe, a ver, busquémoslo a ver cómo es. Todos somos nosotros y nuestro entorno. La mejor manera de saber cuánto sé es hablándolo con otro. Entonces, 2 días antes se juntan con un compañero y empiezan el peloteo. Después fijan cosas, después revisan. Pero hagan eso, no se encierren sobre sí mismos, porque muchas veces cuando vienen a rendir, sobre todo en el primer año, lo que les pasa es que dicen, lo sé y no sé cómo decirlo. Lo sé y no sé por dónde empezar a escribirlo. Bueno, eso se supera en la situación de estar relajado con un compañero, tomando mate, comiendo unos bizcochos, intercambiemos, che, bueno, uy, qué voy a hacer así como ustedes van a ver, qué boludez que dije, tengo que cambiar. Esto hace que ustedes aprendan un montón, porque se liberan en el sentido de poder desacartonar lo que quieren transmitir, ¿sí? Cuando escriban acá vienen acartonaditos, pero ya saben a qué vienen. ¿Está? Entonces busquen eso. El día anterior o 2 días antes se juntan con alguien y van punteando. Che, en esto, ¿qué dirías? En esto otro, ¿qué dirías? Y piensen colectivamente cómo contestarían. ¿Pero cuántas horas? 2 horas. 2 horas. Bueno. Después hay materias que los tienen 5 horas, no me entiendo, que todo eso son torturadores. Pero, bueno. No, yo he dado exámenes a libro abierto 4 horas. Bueno, claro. De facultad. Y son agotadores. Agotadores. No libro abierto, agotadores. Y muy difíciles. Son peores que el libro cerrado. El libro abierto. Sociología política. No me voy a olvidar en la vida. Bueno, así que nada, terminamos la clase de consultas sin consultas. ¿Tenés más? No. Quería hacer una pregunta, una consulta acerca del material de Robert Carter de la sociedad salarial. Quería preguntar si habría que también tendría la posibilidad de dar la evolución de la condición del proletariado hasta el asalariado. A ver, lo que tienen que pensar en el texto, no sé si querés darles alguna respuesta puntual, pero cuando lo leas, cuando lo trabajes, Sí, vos lo que tenés que pensar es que lo que está planteando Castel es un proceso de transformación de la condición obrera, o sea, la condición de los trabajadores, la condición social del sector de los trabajadores. Entonces lo que dice es, hay una diferencia en la conformación del modo en que se trabaja y del modo en que se relacionan los sectores en el trabajo. Hay una condición proletaria, hay una condición obrera y hay una condición salarial. Esas 3 condiciones responden a momentos históricos diferentes. Y esas tienen que ver con diferentes relaciones de poder y económicas y productivas, ¿sí? Entonces, vos pensando desde ahí, ¿él en qué está pensando? En ver cómo el asalariado se convierte en el actor de mayor integración del sistema capitalista. El que empieza diciendo, hay una primera condición cuando se conforma el proletariado, que es la condición proletaria. ¿Con qué tiene que ver? Con la idea de que hay un trabajador máximo y un consumidor mínimo. ¿No? Esta idea de que, ¿se acuerdan que al principio había una infografía que dice cómo estaba conformado el salario
en el Manchester de 1650, decimos, le alcanzaba todas las 18 horas de trabajo, le alcanzaba para comprar 1 kilo de sal, 3 kilos de pan y 2 kilos no sé cuánto, y el resto, uno se pregunta, ¿y el resto? ¿Por qué nos preguntamos? ¿Y el resto? Porque para nosotros la condición es salarial. Toda nuestra vida se organiza a través de la condición salario, ingreso por el trabajo, se organizaba. Hablemos de la sociedad fordista. Ahora tenemos como una complejidad interesante, pero todo, a ver, ¿cómo mide la pobreza, cómo se mide la pobreza en el mundo? En función del ingreso salarial, el ingreso de la familia, ¿sí? Entonces, sigue siendo un parámetro de definición. ¿Por qué? Porque el salario es el que ordena a todos los otros factores sociales. Y el salario es la institución que incorpora al trabajador al sistema político y económico. En el proletariado no importaba qué pasaba con ese trabajador que estaba en la fábrica. De hecho, se seguían muriendo de jóvenes como mosquitos porque vivían horrible. Ahora, con la condición obrera empieza la organización de la clase obrera, la reivindicación de las condiciones laborales, los derechos al descanso, la resistencia al trabajo infantil. O sea, empieza a aparecer una cantidad de definiciones colectivas desde los movimientos obreros para definir cuál era la buena condición de trabajo. ¿Sí? La primera lucha obrera en la Argentina de condición obrera es la de la Patagonia Trágica. La semana trágica de los trabajadores de la Patagonia que peleaban por el domingo libre y la jornada de 8 horas. 8 horas era creo que 12. Usted es el historiador. No, a 8. Era 8 horas. Los aniquilan a todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una organización colectiva que plantea la necesidad de reivindicar determinados derechos para el sector trabajador. Antes de eso, la condición proletaria era, no importa, no había contratos, no había regulación, lo que había era destajo puro. Trabajo con un pago sin regularización, en el cual se lo tomaba o se lo descartaba, y esto era lo mismo. ¿Por qué? Porque el régimen de fábrica todavía no estaba totalmente organizado. Ahora, esto lleva a la organización de la clase obrera, de los famosos movimientos socialistas del siglo XIX, la organización de los partidos obreros y la reivindicación del poder colectivo de los obreros generando valor. Entonces genera una organización propia y específica. Esa es la condición obrera. Y la condición salarial es la definición del sentido del trabajo en función de un monto salarial, que no es solo la reivindicación del pago por el trabajo, sino que el salario cubre todo lo que tiene que ver con la posibilidad de inserción vía consumo del trabajador. El trabajador no solo trabaja, sino que también es consumidor, el modelo fordista. ¿Sí? Todas estas son formas de organización colectivas. ¿Se ve la idea? Entonces, siempre mirarlos desde el proceso de conformación de un colectivo. ¿Por qué lo llama la condición? Porque lo que dice Robert Castell es que el trabajo es lo que le da, así como en ciencias sociales, en sociología fuertemente, hablamos de la cuestión social. ¿Cuál es el hilo que ordena a todo el sistema? La organización del trabajo, en Castell. Entonces, para él, la organización social tiene que ver con cómo el sector trabajador se organiza y a su vez tiene asignación de relaciones de poder y asignación de recursos desde el capital. ¿Quedó más o menos? A partir de esta idea general, anda leyéndolo de vuelta y vas a ver que te va a cuadrar mucho mejor. Pero el proletario no es alguien considerado por el sistema. El proletario es alguien que va y trabaja en la fábrica, trabaja 2 o 3 días y saca unos pesos y después va y tiene la huerta o hace otro trabajo. Es alguien que está en el día a día, que está en la transición de lo rural y lo urbano, es alguien que no tiene una identidad como tal en términos de pertenencia a una clase obrera. Ahora, como hablamos del siglo XIX, en el XIX ya hay una clase obrera organizada, hay partidos políticos de trabajadores, y la Alemania es el principal país que tiene los partidos políticos de obreros más importantes en la historia moderna, ¿sí? Y de ahí deriva después la conformación de la Unión Soviética, como un factor que tiene que ver con la organización del trabajo, ¿sí? Los partidos socialistas, los partidos obreros, todo lo que tiene que ver con esta organización de lo político. Las internacionales socialistas, todo lo que tiene que ver con la organización del trabajo.
Y ya con el Fordismo es la condición salarial. Del salario directo y el salario indirecto. ¿Saben la diferencia? ¿Se acuerdan de la diferencia? ¿De qué? Salario directo y salario indirecto. El indirecto está desapareciendo. ¿Saben cuál es un salario indirecto? Que ustedes estén acá. El salario directo, extraño. claro, el salario directo es lo que se cobra cash y que ustedes utilizan para consumir. El salario indirecto es la infraestructura que ha puesto el Estado, sobre todo el Estado, pero es lo que la sociedad pone a disposición para que ustedes se consoliden o se formen, por ejemplo, como mano de obra calificada. La disponibilidad de la universidad pública. ¿Por qué la sociedad quiere la universidad pública? Porque somos buenos y queremos que los chicos estudien. No, porque queremos calificados en nuestros trabajos. La sociedad banca la estructura universitaria con un presupuesto porque considera que es valioso tener trabajadores altamente calificados. Ahora, en lugar de que se lo pague el propio trabajador, ese soporte lo constituye el colectivo Estado. Entonces se lo define Castel como salario indirecto. ¿Por qué? Porque es un beneficio que el trabajador recibe, pero lo recibe para su familia y para su prole, pero lo recibe no en términos dinerarios para pagar una cuota de una universidad, sino en términos de disponibilidad de un derecho. Entonces él habla del salario indirecto en la vivienda, en la salud. La salud es clave, tengo que tener trabajadores sanos. Entonces necesito un sistema de salud que esté en condiciones de poder sostener a los trabajadores. ¿Para qué? Para que los trabajadores vayan a trabajar. Si a mí los trabajadores se me enferman todo el tiempo, tengo problemas de productividad. Exacto, lo que pasa es que no todas las sociedades se dan la misma estrategia. Entonces, por ejemplo, en la sociedad norteamericana, a alguien que quiere estudiar le da un crédito y después lo tiene que devolver, el caso chileno. La sociedad inglesa tiene educación privada, pero lo opera de otra manera en términos de cómo lo financia. En Argentina las universidades son públicas, las bancamos todos para que ustedes se califiquen. Pero todas son formas de salario indirecto, que están directamente asociadas a la idea de derechos. ¿Sí? Que se deben resolver de alguna manera. El derecho a la educación y el derecho a la salud son derechos en el siglo XX incuestionables. Podemos discutir los derechos de segunda generación, la diversidad de género, el matrimonio, todo lo que quieran. Pero salud y educación no se discuten, o no se discutirán. ¿Ah? Pero también como para que se hagan una idea. Entonces podemos decir que el proletariado es un trabajador que no tiene un trabajo fijo, digamos, por lo que está... El proletario, en términos de lo que dice Castells, es aquel que, o sea, no tiene ninguna forma de captación. Es un trabajador máximo y un consumidor mínimo. No me importa en el sistema. Yo lo único que quiero es que lo que tiene aparte es un régimen de sobreexplotación. Porque el sistema está empezando, entonces no tiene mecanismos de regulación. Y en general recuerden que el ingreso de la mano de obra a las ciudades no era un ingreso voluntario. La gente salía pesada del campo y tenía que ir a vivir a algún lado. Entonces lo que es una cooptación muy violenta, y hay mucho relato histórico de esto, de cómo era la cuestión de la incorporación de los trabajadores, sobre todo las mujeres y de los niños, en las formas de trabajo fabril en los inicios del capitalismo. Hay algunas novelas, a los que les gustan las novelas, hay que leer a Dickens. Charles Dickens y todas las historias que por ahí vemos en la película de Disney, de los chicos vagabundos, del príncipe, todas estas tienen que ver con esa época. Y son descripciones de época impresionantes para entender lo que pasaba en ese momento en donde la industria, no era que, ¡ay, qué buena que es la industria, voy a trabajar ahí! No, entendés que quería entrar. Hemos hablado alguna vez del régimen de camas calientes. Sí, pero se me olvida. No, pero hay varios que dicen que sí. Las camas calientes, que tengo el telar acá, y hay tirado una porquería que hace de cama, y las personas, las mujeres que están trabajando en la línea, cuando se les acaba el turno, dejan esas, las que están durmiendo van, cubren el turno y esas se tiran en la misma cama. Las camas no se enfriaban. Trataban de dormir con el ruido ensordecedor de los telares. O sea, no había reivindicación de las condiciones obreras de ninguna manera. Hubo sectores de la burguesía, del capital, que sí plantearon estas cuestiones. Había mucha cuestión de lo moral y de lo religioso respecto
a la consideración del otro como ser humano, y de ahí surgen en muchos casos movimientos alternativos con formas empresariales distintas, y es el origen del cooperativismo, de las empresas sociales cooperativas. Gente que decía, no se puede seguir trabajando de esta manera, hay que trabajar con los operarios de otra forma, con los trabajadores de otra forma, porque los trabajadores son personas que tienen dignidad. Es una definición social y política. ¿Sí? El origen del cooperativismo es 1848. ¿Algo más? ¿Te quedó claro? Más o menos, ahora cuando lo veas. Algo así, se puede morir en la calle. Sí, lo que pasa es que lo que suele traer la confusión es, digamos, es la definición de Marx, que es el que inventa o acuña el término proletario para referirse al obrero o al trabajador industrial del siglo XVIII, del principio del siglo XIX, donde dice, bueno, el proletario, ¿por qué le dice proletario y le pone proletario? Porque lo único que tiene posibilidad es de controlar es a sus hijos, a su familia, ha perdido todo tipo de control sobre su producción o sobre su trabajo al incorporarse al sistema de producción capitalista, digamos. Entonces inventa y acuña ese término, y después de ese término tiene como una aceptación en el mundo de la terminología sociológica, de la terminología política, de la terminología económica, y en general se refiere a trabajadores asalariados. Y le decimos, bueno, la proletarización en sí es el proceso de formalización salarial de todos los trabajadores. Entonces, cuando desaparecen los trabajadores del campo como campesinos y pasan a ser peones asalariados, decimos que se proletariza el campo, ¿sí? Cuando cuentapropistas de cualquier naturaleza, que eran artesanos o demás cuestiones, pasan a ser asalariados de la industria, decimos que se proletariza ese sector también. Pero que sea un trabajador que tenga un lapso corto. No, pero el profe te está haciendo una diferenciación. El término proletario, que viene de origen marxista clásico, de hecho el manifiesto comunista famoso, que es el documento de pancarta de Marx, arranca con la frase proletarios del mundo unidos. Es una definición política de la clase obrera. Entonces, para la teoría marxista clásica y de las corrientes políticas, de lo que se habla es del proletariado como clase obrera. Son sinónimos. En cambio, en Castel, que es un texto de la década de 80, 70, si no recuerdo mal, yo tuve el gusto de hacer un seminario con Castel, era un personaje impresionante, hablando de exclusión social. Les estoy hablando del 90 y pico, 2002. Ellos, los franceses, hablaban de excluidos, tenían 3% de excluidos. Nosotros veníamos de la crisis islamita, nos escuchaban y no podían creer lo que pasaba en Argentina. Él plantea ahí la condición proletaria como esta diferenciación. Entonces dice, bueno, toda la conformación de este sector social que le da sentido al capitalismo, la condición proletaria es esta, la inicia. ¿Sí? Es un término un poco diferente al de Marx. Sí, es un poco diferente, pero entronca con esto. Sí, o sea, entronca con esto en el sentido de que lo que se proletariza... Y además no reniega ese concepto. No, pero es que lo que se proletariza es eso, es decir, ¿cómo vamos a dejar? A ver, se los voy a poner casi en criollo. Vamos dejando sin trabajo a los cuentapropistas, ¿sí? Pues ya no podés trabajar de artesano independiente, ¿sí? Tu actividad como artesano desapareció. Ahora sos proletario, no importa si tenés trabajo o no, ¿sí? Por eso yo decía, en algún momento el capitalismo también crea la desocupación. Es decir, la desocupación como tal no la podemos describir o definir antes del capitalismo. Es decir, en la época medieval no existe la desocupación. ¿Por qué? Porque no existe la ocupación, como la entendemos nosotros en los términos en que la entendemos como la relación salarial, fundamentalmente. ¿Sí? Entonces, en ese punto es donde esa noción de lo proletario, como lo disperso, como lo eventual, o lo que va o viene, es que también se ha modificado la condición, inclusive la propia condición de libertad de acción que tiene todo el mundo. Es decir, ya uno no puede hacer lo que quiere porque no hay dónde hacerlo. Ya no vamos a poder vivir por nuestra cuenta si no dependemos de
de otra forma, digamos, de relación Ahí laboral. empieza la cuestión del mercado laboral, o sea, la relación de contrato, el contrato básico, no estamos hablando de contrato de papel, ¿no? Sino la idea contractual de que alguien contrata y alguien es contratado, ¿sí? Y siempre, yo pongo siempre el mismo ejemplo, Martín Fierro. Martín Fierro tenía dos alternativas, o me voy a la frontera a pelear contra el indio, o me voy con los indios, Sí. o me voy a Conchador a la ciudad de Buenos Aires. Como matón, Claro, como matón un rico. Claro. Era la alternativa, porque ¿qué era lo que sabía Sí. manejar? El cuchillo. Sí, sí, sí. Aparte, en esa época, la del Martín Fierro, que seguro que no han leído, pero no importa, alguna vez pueden Sí, leer. lo No, Bien. no, yo sé que sí, no leí. Había dos alternativas para la gente, que no te, digamos, la gente que no tenía formalización porque no eran estancias o otras cuestiones. O sea, o tener lo que se llama la papeleta de Conchavo, que garantizaba, la papeleta de Conchavo era una especie de recibo o de documento donde decía que uno trabajaba para tal cosa o para tal otra. Si a uno lo encontraban sin papeleta de Conchavo, inmediatamente lo metían en el ejército. ¿Sí? Así, los pelos, ¿no? Era obligado compulsivamente a entrar al ejército, pero el ejército ahí no era entrar a ir a hacer como al Ring 20 a barrer, a cortar el pasto, han visto como están los muchachos del Ring 20, que no están peleando, digamos, no están, en esa época el hecho de entrar al ejército era que los mandaban a matarse con los indios o matarse con otros, esa era la... Hay eso, en todo el periodo de conformación del capitalismo en Inglaterra, están lo que se denominan las leyes isabelinas, que son todas las leyes de disciplinamiento de mano de obra. Y una de las cuestiones que aparecen en las leyes isabelinas es que la tercera vez que alguien lo agarraba sin la libreta de Conchavo, que le llamamos acá, marca a fuego en la frente de la S de slave, de esclavo. Eso lo dicen las leyes de Inglaterra, en el momento en que se estaba conformando el proletariado. O sea, fue un proceso, nosotros no lo contamos mucho, pero fue un proceso complejo y muy violento y muy dramático para mucha gente. Llegaste a los aplausos. Sí, nosotros tendremos reunión de cátedra Tenemos una ahora. reunión ahora. ¿Alguna otra duda de Así contenido? veloz. Profe, el tema para ordenar los acontecimientos importantes del nacimiento de las ciencias modernas y las ciencias sociales, porque es muchísimo lo que abarca. Desde más o menos hago un resumen desde dónde, no sé cómo guiarme con eso. Y eso es lo que está en estos días. ¿En qué texto? De Murillo. Monroe, Monroe. sí, es desde Grecia hasta la revolución. Bueno, pero ustedes leen los libros de cátedra, nosotros nos tomamos un laburo enorme, ¿no? Con eso, de escribirles los resúmenes articuladores de los temas. Ahí tenés la historia que tenés que tener en cuenta, más o menos. O sea, después apoyen con otra cosa, pero arranquen, Claro. o si no hacen la lectura y después leen el libro de cátedra de cada unidad temática. Y ahí lo tenés, vas a tener, porque es larga la historia, de base es una historia contada por nosotros recontra restringida. O sea, la historia de la ciencia es una especialidad dentro de la historia y es una especialidad dentro de la epistemología. Es enorme. Pero lo que dice Monroe, como sí importante, es que hay cosas que se presentan en la ciencia moderna que exceden la cuestión de la ciencia y se convierten en principios sociales. Por ejemplo, la cuantificación, que todo lo contemos. Forma parte de la contabilidad, forma parte de nuestra vida el contar. Otras culturas esto no lo tienen, contar y cuantificar de esa manera. Estos sistemas categoriales sí forman parte de lo moderno y tiene que ver con este programa de la ciencia de la época que tenía que ver con ciertos principios que eran para el conocimiento, pero que en ese momento no era que había una especialidad disciplinar como somos nosotros, él historiador y yo socióloga, y es un oficio como ser abogado o como ser contador. En ese momento era un modelo de racionalidad, un modo de pensar el mundo. Y entonces hay una incidencia muy fuerte
en que lo que la ciencia termina definiendo como el modo de conocer está directamente vinculado con el modo en que el sistema capitalista se desarrolla, porque el sistema capitalista no se puede desarrollar como capitalismo si no tiene desarrollo científico y tecnológico. Entonces tienen que compartir la racionalidad. ¿Cuál es la racionalidad? La racionalidad de cálculo, básicamente. Todo lo contamos. Todo lo contamos. Las unidades de medida. La unidad de medida pies. ¿A qué remite? ¿Qué se ríen? ¿Es eso? Es esa, es la primera forma de contar. De hecho, No es una medición de regla. no. Hay una cantidad enorme de medidas que son referentes. El pulgar. Son todas medidas de referencia. No es la misma mía que la de él, pero me da una idea, una legua. Mis papás hablaban de leguas en el campo. Claro. O una legua son 500. Pero no hay una medición. O una legua son 15.000 pies. Ahora, 15.000 pies de cuánto, ¿de 36 o de 41? No, lo que pasa es que los pies, claro, Ustedes se ríen, pero sí, marca. Está bien así que la legua, en general, es una de esos, son 15.000 pies, pero son casi 5.000, 4.70 sería más o menos. En realidad se la toma como una medida que no es solamente de distancia, sino que es de tiempo. Una legua es lo que tardo, es lo que camino en una hora. ¿Sí? Y es más o menos lo que camina en una hora. Pero son muy variables. Después los cuantificamos bien y los fijamos. Y somos capaces de medir en micrones y que nos hagan tornillos en la China. O sea, que si no tuviéramos cuantificación de este nivel de precisión, no sería posible que los chinos hagan tornillos y que acá anden las tuercas que nosotros tenemos. Yo siempre lo pongo como ejemplo. La industria es la mayor manifestación del cálculo en todo lo que hacemos. La cremallera de los cierres. Bueno, podríamos poner todos los ejemplos que se nos ocurran. ¿Está? Nos vamos, porque ya están esperándonos.